Ayla tenía solo 19 años cuando escuchó de boca de su propia madre las palabras que cambiarían su vida para siempre. «Es la única forma de salvar a nuestra familia», le dijo con los ojos vacíos, sin conseguir mirarla directamente a los ojos. Ella pensó que era una broma cruel, pero la expresión de su padre, sentado a la mesa de la cocina con las manos entrelazadas y la mirada perdida, no dejó dudas. La propuesta era real, oficial, y llevaba un precio que ninguna hija debería pagar jamás. Malik al-Rashid, jeque multimillonario de 75 años, estaba dispuesto a pagar todas las deudas de la familia a cambio de una esposa joven. No una actriz, no una modelo, no una socialité, una mujer pura, educada, virgen, de familia tradicional. «Él quiere a alguien como tú», dijo el intermediario, un hombre de traje oscuro y marcado acento árabe, empujando contratos dorados por la mesa del salón. Todo era muy bonito sobre el papel. Sellos oficiales, cláusulas en árabe y francés, letras doradas que brillaban bajo la luz de la lámpara. Pero para Ayla, nada de aquello parecía justo. Durante días resistió, gritó, lloró, amenazó con huir de casa en mitad de la noche, encerrarse en su habitación, no comer hasta que desistieran de aquella locura. Pero todo ya estaba decidido, los papeles firmados, el dinero transferido. «Es un matrimonio simbólico», insistía el padre, evitando sus ojos empañados. «Él es un hombre mayor, Ayla. Probablemente solo quiere compañía, alguien con quien conversar, para acompañarle a eventos. Nada más». Ayla quiso creer, necesitaba creer en aquellas palabras que sonaban más como una oración desesperada que como una explicación convincente. El acuerdo fue sellado una fría mañana de octubre. La familia recibió protección financiera inmediata. Todas las deudas fueron saldadas. La empresa familiar se salvó de la bancarrota y Ayla perdió su libertad. El vuelo a Dubái fue programado para el sábado siguiente. Hizo las maletas en silencio, dobló sus vestidos sencillos, guardó los libros de la universidad que nunca más abriría y metió en el bolso de mano la única foto que tenía con sus padres en un día feliz, años antes de que todo se viniera abajo. Partió sola, en un avión silencioso, sin saber si la llevaban hacia una nueva vida o hacia el final de la que conocía. Durante las 12 horas de vuelo, miró por la ventanilla, intentando memorizar las nubes, las luces de las ciudades allá abajo, el azul infinito del cielo, como si fuera la última vez que vería el mundo desde la perspectiva de alguien libre. Cuando llegó a los Emiratos Árabes Unidos, fue recibida con toda la pompa que el dinero podía comprar. Coche blindado de cristales oscuros, conductor silencioso de uniforme impecable, hotel de lujo reservado solo para ella con vista al Golfo Pérsico. Pero nada de aquello parecía un regalo o un mimo del futuro marido. Parecía preparación, como si la estuvieran preparando para algo mayor, más definitivo, más aterrador. En el coche, miró por la ventana y vio la ciudad palpitando de vida. Niños corriendo por las calles, mercados coloridos llenos de especias y tejidos brillantes, palmeras meciéndose en el viento caliente del desierto. Y pensó para sus adentros, ¿cómo es que el mundo sigue tan normal, tan vibrante, mientras mi vida se desmorona completamente? En la víspera de la ceremonia, ya instalada en el palacio de Malik, un complejo arquitectónico que más parecía una ciudad en miniatura, con jardines internos, fuentes de mármol y pasillos que se perdían en el horizonte, escuchó de las asistentes personales designadas para cuidarla. Él está muy ansioso por conocer personalmente a la señora. La palabra «conocer» resonó en la mente de Ayla como una campana de alarma. ¿Conocer cómo? ¿Conocer de qué forma? «El matrimonio será consumado inmediatamente después de la ceremonia, ¿verdad?», preguntó una de las mujeres, ajustando los tejidos que Ayla debería usar. Ella se quedó helada, sintiendo la sangre congelarse en las venas. Siempre había pensado que sería apenas una formalidad, un matrimonio de papel, un acuerdo comercial disfrazado de unión matrimonial. Pero nadie había garantizado eso explícitamente. Ni el padre, ni los abogados, ni siquiera el contrato que firmó sin leer completamente. Aquella noche, sola en el cuarto lujoso pero frío, se dio cuenta de la dimensión real de lo que había aceptado. «Puede que tenga que acostarme con este hombre.
Puede que tenga que entregar mi cuerpo, mi intimidad, mi virginidad a un completo desconocido de 75 años, y nadie, absolutamente nadie, vendrá a salvarme. La mañana de la boda llegó envuelta en un silencio pesado y opresivo. El palacio no respiraba paz, respiraba control absoluto. Ayla despertó antes del amanecer sin haber conseguido dormir ni una sola hora, el estómago revuelto por los nervios y el miedo. Las asistentes entraron en la habitación a las 6 de la mañana con sonrisas programadas, vestidos blancos colgados de los brazos como mortajas delicadas y palabras dulces que solo empeoraban la sensación creciente de prisión. Hoy es su gran día, señora Ayla, el día más importante de su vida. Grande, importante. Ella quiso reírse de la ironía o gritar de desesperación, pero no tenía fuerzas para ninguna de las dos reacciones. Vestirla llevó casi 2 horas. Seda pura importada de Francia, collar de perlas naturales pescadas en el Mar Rojo, perfume suave aplicado detrás de la nuca y en las muñecas, maquillaje sutil que realzaba su juventud natural. Cuando finalmente se miró en el espejo de cuerpo entero, apenas se reconoció en la imagen reflejada. Parecía una novia salida de un cuento de hadas, pero se sentía como una mercancía embalada cuidadosamente para entrega. En el salón principal del palacio, decorado con flores blancas y doradas que perfumaban todo el ambiente, la ceremonia estaba meticulosamente organizada. Pocos invitados, todos hombres de trajes impecables y expresiones neutras, ocupaban las sillas de terciopelo. Diplomáticos, embajadores, abogados internacionales, hombres de negocios que trataban aquello como una transacción comercial más exitosa. Nadie de la familia de Ayla estaba presente. Ningún rostro familiar. Nadie que la abrazara con cariño, que la mirara como hija, como persona, como ser humano con sentimientos y miedos. En el centro del salón, posicionado estratégicamente para que todos pudieran verle perfectamente, Malik al-Rashid esperaba de pie. Vestía ropas tradicionales árabes blancas, bordadas en oro, un turbante impecable ornamentado con piedras preciosas, y exhibía una presencia imponente que dominaba completamente el ambiente. A pesar de los 75 años, mantenía la postura erguida, los hombros anchos, la mirada penetrante. Sus ojos se iluminaron visiblemente cuando la vio entrar, y aquella luz no era ternura romántica o admiración respetuosa. Era posesión pura, satisfacción primitiva. Él estaba feliz, realizado, por saber que en pocas horas tendría exactamente lo que tanto había deseado: una esposa virgen, joven, indefensa, completamente a su disposición. El maestro de ceremonias, un hombre mayor de barbas blancas y voz solemne, condujo los rituales tradicionales en árabe clásico e inglés, alternando entre los dos idiomas con fluidez ensayada. Ayla respondió solo lo necesario, las palabras saliendo de la boca como si fueran pronunciadas por otra persona. Firmó papeles que ya ni se molestaba en leer. Aceptó el anillo pesado que quedó suelto en su dedo fino. Recibió las bendiciones que sonaron más como sentencias y asumió el título que la transformaba oficialmente en propiedad de otro ser humano. Estaba casada, unida para siempre a un hombre que apenas conocía, en una unión que había sido negociada como si ella fuera ganado de premio. Al final de la ceremonia, Malik se acercó con pasos calculados, se inclinó respetuosamente y besó su mano con labios secos y calientes. Ayla permaneció inmóvil como una estatua, ni siquiera parpadeó, intentando desconectar su mente de aquel cuerpo que ya no le pertenecía. «Eres aún más hermosa de lo que todas las fotografías me prometieron», le dijo en inglés cargado de acento, sonriendo con dientes perfectos para su edad. «Esta noche será inolvidable para los dos». Las palabras golpearon a Ayla como un puñetazo en el estómago. Sintió náuseas subiendo por la garganta, pero tragó saliva y mantuvo la expresión neutra que había aprendido a usar como armadura. Más tarde, cuando el sol comenzó a ponerse tiñendo el cielo de naranja y rosa, fue conducida por un pasillo que parecía no tener fin. Pasaron por decenas de puertas pesadas de madera tallada, cortinas gruesas que amortiguaban cualquier sonido del exterior, jardines internos perfumados por jazmines y rosas, una arquitectura pensada para impresionar y simultáneamente
para aislar completamente a quien estuviera dentro. Las criadas, todas mujeres árabes de mediana edad con expresiones inescrutables, la acompañaron en silencio absoluto hasta una puerta dorada más ornamentada que todas las otras. «Esta es su ala, señora Ayla», dijo una de ellas con reverencia forzada, «donde estará a partir de hoy». Ayla miró la puerta como si fuera un portal hacia otro mundo. «¿Y el señor Malik?», preguntó con la voz más firme que consiguió articular. «Él vendrá más tarde, después de completar sus oraciones nocturnas y sus rituales de purificación, como manda nuestra tradición más sagrada». La puerta se cerró detrás de ella con un clic definitivo. Ayla se quedó sola en aquella habitación que era más grande que toda la casa donde había crecido, lujosamente decorada, pero completamente fría e impersonal. Se sentó en el borde de la cama que no había elegido, en una vida que no había planeado, con el corazón latiendo tan fuerte que podía oírlo haciendo eco por las paredes. Su único pensamiento, repetido como un mantra desesperado, era: «¿Realmente va a pasar esto esta noche?». La habitación era un ejemplo perfecto de opulencia árabe tradicional, inmensa, con techos altísimos que daban la sensación de estar en una catedral, decoración dorada que brillaba incluso con las luces suaves, muebles tallados a mano por artesanos especializados, cortinas de seda que costaban más que el sueldo anual de una familia entera. En el centro, dominando completamente el espacio, estaba una cama circular cubierta por tejidos que parecían nubes, almohadas bordadas esparcidas artísticamente, y un espejo enorme fijado en el techo. Todo parecía haber sido proyectado meticulosamente para impresionar, seducir o tal vez intimidar a quien se encontrara allí dentro. Ayla caminó por la habitación intentando familiarizarse con el espacio, tocando superficialmente los muebles, abriendo cajones que estaban completamente vacíos, observando por la ventana los jardines que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. 2 horas después, cuando la oscuridad ya había engullido completamente el palacio, 2 criadas entraron en el cuarto discretamente, con la cabeza baja, moviéndose como fantasmas silenciosos. No pidieron permiso para entrar, no llamaron a la puerta, simplemente aparecieron como si hubieran surgido de las paredes. «La señora necesita bañarse y ponerse las ropas que han sido especialmente seleccionadas para esta noche», dijo una de ellas sin mirar directamente a Ayla. Las mujeres ya sabían perfectamente el camino y cada paso del ritual. Prepararon un baño perfumado con aceites aromáticos importados directamente de la India. Dejaron a la vista una prenda que apenas podría llamarse vestimenta. Era un tejido casi transparente, fino como tela de araña, que cubría el cuerpo sin esconder absolutamente nada. No era un camisón romántico o un vestido de novia delicado. Era, sin ningún disimulo, una ropa pensada para facilitar lo que vendría a continuación. «El señor Malik llegará en breve», informó una de las criadas sin demostrar ninguna emoción. «Él aprecia mucho que todo esté exactamente como determinan nuestras tradiciones más antiguas y respetadas». Tradición. Era así como lo llamaban, con una palabra bonita y respetable, algo que Ayla comenzaba a percibir que no tenía nada de respetable. Entró en el baño como si estuviera caminando hacia un sacrificio ritual. Se lavó cada centímetro del cuerpo con movimientos mecánicos, sin prisa pero sin placer, intentando desconectar su mente de aquel cuerpo que pronto sería tocado por manos que no conocía. Se puso la prenda transparente que la dejaba prácticamente desnuda, más expuesta que si estuviera completamente sin ropa. De vuelta en la habitación, se sentó nuevamente en el borde de la cama circular. No había sábana gruesa que pudiera usar para cubrirse, no había lugar donde esconderse, no había aire suficiente en la habitación para respirar normalmente. 40 minutos después, él llegó. El sonido del pomo girando lentamente resonó por la habitación como un disparo amortiguado en la quietud absoluta de la noche. Ayla se encogió instintivamente. Todos los músculos del cuerpo se contrajeron como si se estuviera preparando para un impacto físico. Malik entró en la habitación con movimientos calculadamente lentos, cada paso pensado para demostrar que tenía todo el tiempo del mundo, que nada le haría prisa en aquel momento que había esperado con tanta ansiedad. Llevaba ropas tradicionales árabes para dormir, tejidos blancos y dorados que realzaban su posición social.
el rostro recién afeitado exhalando loción para después del afeitado cara, el perfume demasiado fuerte impregnando el aire a su alrededor. Sus ojos, pequeños pero intensos, se clavaron en ella inmediatamente con un hambre primitiva y descarada. Cerró la puerta detrás de sí sin ninguna prisa, giró la llave en la cerradura produciendo un sonido que resonó como una sentencia final, y caminó hasta la cama como un depredador acercándose a su presa ya capturada e indefensa. Se detuvo justo delante de ella, tan cerca que Ayla podía sentir el calor emanando de su cuerpo, y sonrió con una satisfacción que no intentaba disimular. «Estás perfecta», dijo con voz ronca cargada de deseo. «Exactamente como imaginaba que estarías». Ayla no consiguió responder, las palabras atrapadas en la garganta junto con el aire que ya no conseguía inspirar adecuadamente. Malik inclinó ligeramente el rostro, se acercó aún más y habló con voz baja y cortante que no admitía cuestionamiento. «Quítate esa ropa, ahora, inmediatamente. Quiero ver completamente lo que es mío por derecho». Ayla sintió las manos temblar descontroladamente, pero obedeció sin cuestionar. Desató los lazos delicados del tejido transparente, con dedos que apenas conseguían sujetar cualquier cosa. La seda se deslizó por los hombros como agua, bajó por el cuerpo y cayó silenciosamente sobre el suelo de mármol. Ella se quedó completamente desnuda delante de él, de pie, vulnerable, con los ojos fijos en el suelo porque no tenía valor para mirar directamente su rostro. «Perfecta», repitió él, la voz aún más ronca. «Ahora acuéstate en esta cama, con las piernas bien abiertas, como una esposa obediente debe estar en la primera noche de matrimonio, y no me obligues a repetir esta orden». Ayla subió a la cama circular, con movimientos lentos y temblorosos. Se posicionó como él había ordenado, el rostro girado hacia la pared porque no soportaba la idea de mirar al techo con espejo. Su corazón latía tan rápido que parecía que iba a explotar dentro del pecho. Malik permaneció de pie durante algunos minutos, observándola en silencio absoluto, como si estuviera admirando una obra de arte que finalmente poseía. Su respiración se volvía cada vez más pesada y acelerada. El pecho subía y bajaba con fuerza creciente. Los ojos brillaban con una anticipación que rozaba la obsesión. Lentamente comenzó a subir a la cama, el peso considerable de su cuerpo haciendo que el colchón se hundiera y se balanceara. Se acercó despacio, saboreando cada segundo de aquel momento que había planeado meticulosamente durante meses. Cuando llegó lo suficientemente cerca para tocar su piel, se detuvo y habló con voz cargada de deseo primitivo y dominación absoluta. «Voy a explicar exactamente lo que va a pasar ahora para que no tengas ninguna duda sobre tu papel en esta cama. Va a doler mucho, especialmente al principio, porque eres virgen y yo no tengo intención de ser gentil o paciente. Tú no te vas a mover, no vas a intentar encogerte o alejarte, no vas a gritar ni pedir que pare. Puedes morder las sábanas si el dolor es insoportable, puedes cerrar los ojos, puedes llorar silenciosamente si necesitas, pero después de que empiece, no voy a parar por nada en este mundo hasta haber terminado completamente». Una lágrima solitaria descendió por el rostro de Ayla, deslizándose lentamente desde el rincón del ojo hasta desaparecer en la almohada. Ella no parpadeó, no sollozó, no hizo ningún movimiento que pudiera ser interpretado como resistencia. «Vas a dejar que pase naturalmente», continuó Malik, la voz ahora susurrando cerca del oído de ella con un tono que mezclaba amenaza y promesa. «Vas a abrirte para mí sin luchar, sin intentar resistir a lo que es inevitable. Fuiste criada y educada para esto, fuiste traída hasta aquí específicamente para este momento, y vas a soportar todo lo que yo decida hacer con tu cuerpo». Ayla no respondió porque no había palabras para una situación como aquella. Todo su cuerpo se quedó helado, como si la sangre hubiera dejado de circular, pero se mantuvo inmóvil en la posición que él había ordenado. Su mirada permanecía perdida en la pared, la mente intentando desesperadamente desconectarse de aquella realidad, el alma buscando refugio en algún lugar distante donde aquello no pudiera alcanzarla. Malik se posicionó entre sus piernas, bajó el cuerpo lentamente hasta que su pecho tocó la espalda de ella, inclinó el rostro hasta que los labios tocaron la piel del cuello de ella, e inspiró profundamente
como si quisiera memorizar el olor de la piel virgen. «Vamos a empezar ahora», murmuró contra el oído de ella, la voz temblando de excitación y anticipación. «Llevo meses soñando con este momento, imaginando exactamente cómo sería poseerte completamente». Pero en el exacto instante en que se preparaba para hacer el movimiento final, algo completamente inesperado sucedió. Su respiración, que estaba acelerada por la excitación, comenzó a fallar de forma extraña e irregular. Los ojos, que brillaban de deseo segundos antes, se agrandaron súbitamente con una expresión de confusión y después de pánico puro. Intentó inspirar profundamente, pero el aire no llegó a los pulmones. Se llevó la mano al pecho, comprimiendo la región del corazón como si algo estuviera explotando por dentro. Sus ojos se pusieron en blanco, mostrando solo la parte blanca, como si se hubieran desconectado completamente del mundo exterior. Todo el cuerpo se puso rígido durante algunos segundos, todos los músculos trabados en una tensión sobrenatural, y entonces se desplomó completamente. Pesado, blando, sin ninguna reacción o control, como si una fuerza invisible hubiera simplemente desconectado todos los sistemas que lo mantenían funcionando. El peso considerable de su cuerpo cayó sobre Ayla, comprimiéndola contra el colchón, la cabeza de él presionando dolorosamente su hombro, el brazo pesado echado sobre su vientre, el calor de la respiración desapareciendo rápidamente hasta que no hubo más ninguna señal de vida. Ayla se quedó completamente inmóvil durante largos minutos, intentando procesar lo que acababa de suceder. Sentía el peso aplastante e inerte del cuerpo de él comprimiendo el suyo, dificultando su respiración, pero no conseguía moverse o reaccionar. Malik intentó susurrar algo, las palabras saliendo como un murmullo casi inaudible. «No puedo, no consigo, algo está mal». Después, silencio absoluto. Ella intentó empujarlo con las fuerzas que tenía, pero él era mucho más pesado que ella y su cuerpo estaba completamente sin tono muscular. Consiguió mover solo algunos centímetros del tronco de él, lo suficiente para poder respirar un poco mejor, pero continuaba atrapada debajo de aquel peso muerto. La desesperación comenzó a apoderarse de ella cuando se dio cuenta de que él ya no respiraba. «¡Socorro!», gritó con toda la fuerza que consiguió reunir, la voz saliendo estridente y desesperada. «¡Socorro! ¡Que alguien me ayude! ¡Socorro!». Las palabras resonaron por la habitación inmensa y después por el pasillo silencioso del palacio. En cuestión de segundos, las criadas que se habían preparado para esperar discretamente del otro lado entraron corriendo en la habitación, gritando en árabe cuando vieron la escena. Dos de ellas corrieron inmediatamente para intentar mover el cuerpo de Malik, mientras otras gritaban órdenes en los pasillos. Guardas de seguridad llegaron poco después, hombres grandes y fuertes que consiguieron levantar el cuerpo inerte del jeque y colocarlo al lado en la cama. Una de las mujeres mayores cubrió a Ayla rápidamente con una sábana gruesa, la ayudó a sentarse en el suelo al lado de la cama y comenzó a murmurar palabras reconfortantes en una mezcla de árabe e inglés quebrado. La habitación se transformó instantáneamente en un campo de batalla silencioso. Médicos fueron llamados a través de teléfonos internos. El pasillo se llenó de pasos apresurados y voces tensas dando órdenes que resonaban por las paredes de mármol. El palacio entero, que momentos antes dormía en paz, despertó para un caos controlado pero desesperado. Ayla fue llevada a otra habitación más pequeña, pero aún lujosa, todavía envuelta en la sábana que la cubría, pálida como un fantasma, en estado de shock profundo. No conseguía llorar ni hablar, solo sentía un vacío brutal apoderándose de todo su ser, como si el mundo entero hubiera sido apagado de una sola vez. Sus ojos permanecían fijos en un punto cualquiera de la pared, pero no veían nada. Su mente se había desconectado completamente de la realidad para protegerse de un trauma que no tenía palabras para definir. Las criadas intentaban hacerla beber té caliente, ofrecían comida, hablaban palabras suaves, pero ella no reaccionaba a nada. Era como si su alma hubiera abandonado el cuerpo, dejando apenas una cáscara vacía, sentada en aquella silla acolchada. Horas se arrastraron como siglos. El palacio permaneció en estado de alerta máximo, con médicos entrando y saliendo de las suites de Malik,
enfermeros cargando equipos médicos sofisticados, miembros de la familia real siendo notificados por teléfono, abogados siendo despertados en mitad de la madrugada. El rumor constante de voces nerviosas y pasos apresurados creaba una sinfonía de tensión que penetraba incluso en las paredes más gruesas. Cuando el amanecer finalmente rompió en el horizonte, pintando el cielo de rosa y dorado, un médico árabe de cabellos grisáceos y expresión grave buscó a Ayla en la habitación donde estaba aislada. Habló en inglés pausado, eligiendo cada palabra con cuidado. «Señora Al-Rashid, necesito informarle sobre el estado de su marido». El título sonó extraño a los oídos de Ayla, que aún no se había acostumbrado a la idea de que aquel nombre ahora le pertenecía. El señor Malik sufrió un ictus gravísimo, lo que ustedes llaman derrame cerebral. El daño fue extenso e irreversible. Está en coma profundo, mantenido vivo apenas por aparatos médicos, y no hay ninguna posibilidad de recuperación. Las palabras llegaron hasta ella como si fueran pronunciadas a través de agua, distorsionadas y distantes. Malik no despertaría, no volvería, nunca más conseguiría tocarla o amenazarla, pero tampoco estaba muerto, lo que significaba que su situación permanecía indefinida, suspendida entre la vida y la muerte, entre el matrimonio y la viudez. Durante 3 largos meses que se arrastraron como años, Ayla vivió en el palacio sin poder salir, sin tener contacto con el mundo exterior, sin recibir noticias de su familia. Estaba atrapada en una especie de limbo dorado, como si aún perteneciera a Malik, incluso con él inconsciente en una cama de hospital. Los abogados explicaron que, mientras él estuviera técnicamente vivo, ella continuaba siendo su esposa ante la ley, heredera en potencia, pero sin derechos reales sobre su propia vida. No podía viajar sin autorización escrita, no podía tomar decisiones financieras, no podía siquiera hacer llamadas internacionales sin supervisión. Era una prisionera de lujo, alimentada con las mejores comidas, vestida con las ropas más caras, pero completamente desprovista de libertad. Pasaba los días caminando por los jardines internos, leyendo libros de la biblioteca particular de Malik, mirando por la ventana el desierto que se extendía hasta el horizonte. Por la noche, cuando la soledad se volvía insoportable, lloraba silenciosamente sobre almohadas que costaban más que coches, en una cama que era más grande que habitaciones enteras, rodeada de un lujo que no conseguía apreciar porque había venido con un precio demasiado alto. Las criadas, que inicialmente la trataban con la deferencia debida a la esposa del patrón, gradualmente comenzaron a demostrar una frialdad sutil. La saludaban educadamente, atendían sus necesidades básicas, pero había en los ojos de ellas una sospecha que nunca verbalizaban. Algunas susurraban en árabe cuando pensaban que ella no estaba prestando atención, palabras que no entendía pero cuyo tono dejaba claro que no eran elogios. La atmósfera del palacio había cambiado completamente. Lo que antes era expectativa y preparación, ahora se había vuelto tensión y desconfianza. Ayla sabía que todos se preguntaban lo mismo. ¿Qué realmente había pasado aquella noche? Era casualidad que el poderoso Malik Al-Rashid, hombre saludable para su edad, hubiera sufrido un derrame exactamente en el momento en que estaba a punto de consumar su matrimonio con una joven de 19 años. La pregunta flotaba en el aire como una nube pesada, pero nadie tenía valor para hacerla directamente. Hasta que una mañana fría de enero, una de las criadas más antiguas entró en la habitación de Ayla con una expresión diferente en el rostro. «El señor Malik falleció durante la madrugada», dijo simplemente, sin rodeos ni pésames. Los aparatos fueron desconectados hace 2 horas. Sobre la mesa de la habitación, un sobre lacrado esperaba. Era el testamento de Malik Al-Rashid, un documento que había sido preparado semanas antes del matrimonio y lacrado en presencia de 3 abogados diferentes. Ayla lo abrió con manos temblorosas, leyó las cláusulas escritas en inglés y árabe y descubrió algo que la conmocionó profundamente. Malik le había dejado no solo una cantidad considerable de dinero, sino también varias propiedades, inversiones internacionales y participación en empresas petroleras. No era la herencia de una viuda común, era el legado de alguien que había sido genuinamente amado y respetado por el difunto, o al menos era lo que parecía en el papel. La única condición
era que permaneciera usando el nombre Al-Rashid por el resto de su vida, representando a la familia en eventos sociales cuando fuera necesario, manteniendo la reputación del linaje. Se había convertido oficialmente en una viuda rica a los 20 años de edad, pero la riqueza vino acompañada de una carga que pesaba más que todo el oro del mundo. Nadie creería jamás que aquello había sido una casualidad. Para el resto de su vida, cargaría con la sospecha de haber sido, de alguna forma, responsable de la muerte de Malik. La investigación oficial duró 6 meses. Policías árabes e investigadores internacionales escudriñaron cada detalle de aquella noche. Entrevistaron a todas las criadas, examinaron el cuerpo de Malik, analizaron sus hábitos alimentarios, verificaron si había signos de envenenamiento o cualquier sustancia extraña en su organismo. Ayla fue interrogada decenas de veces, siempre en presencia de abogados, siempre con las mismas preguntas, hechas de maneras ligeramente diferentes. ¿Qué exactamente pasó cuando su marido entró en la habitación? ¿Hubo algún tipo de lucha física? Él demostró signos de malestar antes de desmayarse. ¿La señora administró alguna medicación o sustancia a él? ¿Había alguien más en la habitación además de ustedes dos? Las respuestas de Ayla fueron siempre las mismas, consistentes, directas. Malik había entrado en la habitación, se había acercado a ella, había comenzado a hablar sobre consumar el matrimonio, y entonces simplemente se había desmayado sin ningún aviso. Ella no lo había tocado, no le había dado nada para beber o comer, no había hecho absolutamente nada además de obedecer las instrucciones que él mismo había dado. Los exámenes médicos confirmaron que Malik había sufrido un ictus hemorrágico masivo, el tipo más grave y súbito de derrame cerebral. No había signos de envenenamiento, no había heridas externas, no había ninguna evidencia de que su muerte hubiera sido causada por factores externos. Los médicos explicaron que hombres de su edad, especialmente aquellos con historial de presión alta y estrés constante, estaban siempre en riesgo de sufrir ese tipo de evento cardiovascular. El hecho de que hubiera ocurrido durante un momento de gran excitación sexual solo confirmaba que su sistema circulatorio no soportó la presión adicional. Era, médicamente hablando, una muerte natural, aunque inesperada. Legalmente, Ayla fue absuelve de cualquier sospecha de homicidio. Socialmente, sin embargo, la sentencia fue muy diferente. Susurros la seguían donde quiera que fuese, miradas de desconfianza, comentarios maliciosos, teorías conspirativas que ganaban vida propia en las redes sociales y en programas de televisión sensacionalistas. Algunas personas creían que había sido muy lista y había conseguido asesinar al marido de una forma que no dejó rastros. Otras pensaban que había usado algún tipo de magia negra o brujería árabe antigua. Había incluso quien sugería que había contratado asesinos profesionales que utilizaron métodos médicos sofisticados para simular un derrame natural. El tiempo pasó lentamente, cargado de juicios silenciosos y especulaciones interminables. 7 años se arrastraron como décadas. Ayla desapareció de la vida pública completamente, no de los registros oficiales o de los documentos legales, sino de la visibilidad social. Se mudó al interior de Jordania, a una casa sencilla y discreta, construida entre colinas doradas que se perdían en el horizonte. Paredes blancas que reflejaban el sol abrasador del desierto, ventanas con cortinas ligeras que se mecían con la brisa constante, un jardín pequeño pero bien cuidado, cercado por muros bajos que ofrecían privacidad sin claustrofobia. La casa era lo opuesto completo del palacio, donde había vivido durante algunos meses, sencilla, acogedora, humana. Allí creó una rutina que la ayudaba a mantener la cordura mental intacta. Despertaba todos los días a las 6 de la mañana, cuando el sol aún estaba naciendo, y pintaba las colinas de tonos dorados y rosados. Tomaba té verde en un vaso de vidrio sencillo. Leía libros que elegía por placer y no por obligación. Caminaba en silencio por los senderos de piedra que serpenteaban entre los olivos centenarios. Nada de fiestas elaboradas, apariciones públicas calculadas o entrevistas para revistas internacionales. La herencia que había recibido fue administrada por banqueros discretos e inversores competentes, generando rendimientos suficientes
para que pudiera vivir cómodamente sin tener que trabajar nunca más o preocuparse por el dinero. Pero el dinero no trajo paz. Algunos decían que se había vuelto una mujer fría y calculadora que se benefició de la muerte de un hombre inocente. Otros la veían como una víctima inteligente que había conseguido escapar de un destino terrible a través de una suerte extraordinaria. Pero nadie sabía a ciencia cierta lo que realmente había pasado aquella noche fatídica. Y Ayla nunca habló públicamente sobre el asunto, nunca dio entrevistas, nunca escribió memorias, nunca intentó contar su versión de la historia. Vivía como quien cargaba un fantasma permanente, con los ojos siempre alerta ante posibles amenazas, el alma siempre cansada de cargar un peso que no podía compartir con nadie. Pasaba días enteros sin hablar con otra persona, solo cuidaba meticulosamente el jardín, o se quedaba sentada en la terraza, observando el viento hacer bailar los olivos bajo el sol implacable del desierto. Intentaba desesperadamente olvidar, borrar de la memoria cada segundo de aquella noche que lo había cambiado todo, pero el cuerpo se empeñaba en recordar. Aún temblaba a veces cuando estaba sola en la oscuridad, cuando oía pasos masculinos acercándose, cuando alguien hablaba en árabe cerca de ella. El trauma estaba grabado no solo en la mente, sino en las células, en los músculos, en los reflejos involuntarios que la hacían encogerse cada vez que un hombre se acercaba demasiado. Incluso después de tanto tiempo, la paz genuina no llegaba. Había momentos de tranquilidad, tardes silenciosas que casi parecían normales, noches en que conseguía dormir sin pesadillas, pero siempre volvía aquella sensación de estar siendo observada, juzgada, murmurada por personas que nunca sabrían la verdad. Ayla sabía, con la sabiduría amarga que solo los traumas profundos pueden enseñar, que historias como la suya no terminaban en silencio completo. Solo dormían por un tiempo, hibernaban como serpientes esperando la estación adecuada para despertar, y aquel tiempo de hibernación forzada estaba llegando a su fin. Lo podía sentir en el aire, en la forma como las personas habían comenzado a mirarla con renovada curiosidad, en la frecuencia con que su nombre volvía a aparecer discretamente en conversaciones y especulaciones. Él llegó una clara mañana de septiembre, sin fanfarria ni aviso previo. Rashid al-Rashid, hijo legítimo de Malik, hombre de presencia naturalmente imponente, ojos oscuros que parecían ver a través de las máscaras que las personas usaban, elegancia innata que venía no solo del dinero, sino de generaciones de refinamiento árabe. Tenía 32 años, y aunque llevaba la sangre nómada del desierto en sus venas, había sido educado en las mejores universidades europeas. Era licenciado en Derecho Internacional por la Universidad de Cambridge, hablaba 6 idiomas con fluidez, tenía máster en Economía por la Sorbona. Era discreto por naturaleza y por educación, culto sin ser pedante, sofisticado sin ser ostentoso. Durante 7 largos años había observado desde lejos, como un halcón que planea su vuelo antes de atacar a la presa. No apareció cuando el padre cayó inconsciente, ni cuando murió oficialmente, ni cuando la herencia fue leída públicamente y distribuida conforme a las instrucciones testamentarias. Pero ahora algo profundo lo molestaba, la ausencia completa de respuestas convincentes. Aquella mujer misteriosa escondida en el interior de Jordania, intocable socialmente pero financieramente cómoda, cargando secretos que él necesitaba desentrañar. Rashid nunca consiguió tragarse aquella historia oficial. El viejo Malik, a pesar de la edad avanzada, era conocido por su vitalidad y resistencia física. Hombre que había sobrevivido a décadas de negociaciones tensas en el mercado internacional del petróleo, que había enfrentado crisis políticas y económicas sin pestañear, que mantenía una agenda de trabajo que cansaría a ejecutivos 20 años más jóvenes. Y ese mismo hombre habría muerto en una noche de bodas con una joven virgen de 19 años, saliendo ella de aquello con una fortuna considerable y reputación arruinada. No parecía correcto, no cuadraba con el perfil psicológico ni médico que conocía de su padre. Era una mañana cristalina cuando pisó por primera vez suelo jordano desde el funeral. Alquiló un coche discreto, un sedán común que no llamaría la atención, y condujo solo por las carreteras polvorientas que cortaban las colinas doradas.
El interior del país parecía apacible y atemporal, pero dentro de él todo bullía de desconfianza y curiosidad. Quería mirar a los ojos de aquella mujer, estudiar sus reacciones, entender qué había detrás de aquel silencio cuidadosamente mantenido durante tantos años. Aparcó el coche frente a la Casa Blanca de Ayla al mediodía, cuando el sol estaba más fuerte y creaba sombras nítidas en las paredes encaladas. Portón de hierro sencillo pero bien conservado, cámaras de seguridad discretamente posicionadas en los laterales de la propiedad, un guardia árabe de mediana edad que lo observó con atención profesional desde el momento en que bajó del vehículo. ¿Puedo ayudarle en algo?, preguntó el hombre, manteniendo tono educado pero firme. «Estoy aquí para hablar con la señora Ayla al-Rashid», respondió Rashid con acento perfecto y voz que demostraba estar acostumbrado a ser obedecido. El guardia tragó saliva al oír el apellido, hizo una llamada rápida hablando en árabe susurrante, escuchó la respuesta y volvió con expresión ligeramente cambiada. «Ella dice que no va a recibirle». Rashid solo asintió tranquilamente, como si aquella respuesta fuera exactamente lo que esperaba. No demostró irritación ni insistencia. Dio marcha atrás en el coche con movimientos controlados y se marchó lentamente por la carretera de tierra, como si aquello formara parte de un plan cuidadosamente elaborado, porque así era. En los días que siguieron, Rashid se hospedó en una posada familiar a 20 kilómetros de la casa de Ayla, usando nombre falso y pagando en efectivo para evitar registros innecesarios. Comenzó a observar discretamente, estudiar los patrones, mapear la rutina de ella con la paciencia de un investigador profesional. Descubrió dónde compraba pan fresco por la mañana, a qué horas exactas el guardia cambiaba de turno, cuántas veces por semana caminaba sola por la parte trasera de la propiedad, qué días recibía proveedores o prestadores de servicios, y lo más curioso de todo, vivía absolutamente sola, sin amigos íntimos, sin relaciones amorosas, sin vida social aparente. En la habitación sencilla de la posada, con paredes de piedra desnuda y muebles rústicos, Rashid anotaba meticulosamente cada observación en un cuaderno de cuero. No por obsesión enfermiza, sino por estrategia calculada. Quería entender completamente qué había en aquella mujer antes de confrontarla directamente. Ella parecía financieramente independiente, pero emocionalmente aislada. Parecía segura en su rutina, pero siempre alerta ante posibles amenazas. ¿Parecía culpable? ¿O era solo él proyectando sus propias sospechas en el comportamiento de ella? Por primera vez desde que había comenzado aquella investigación personal, Rashid vaciló. Había algo en el rostro de ella, en la forma delicada como sostenía las tazas de té con las dos manos, como evitaba sistemáticamente hacer contacto visual con cualquier hombre, como mantenía los hombros siempre ligeramente tensos, como si estuviera permanentemente preparándose para huir o defenderse. Aquellos detalles no combinaban con el perfil de una oportunista fría y calculadora. El cuarto día de observación la vio en el pequeño mercado local comprando frutas y verduras. Estaba distraída, eligiendo cuidadosamente tomates maduros, cuando él casi se acercó para iniciar una conversación aparentemente casual, pero no lo hizo, porque sintió intuitivamente que ella no era solo un enigma por descifrar, era un campo minado emocional. Y si él pisaba mal, si usaba el enfoque inadecuado, todo podría explotar de una forma que perjudicaría a ambos. En la tercera semana de observación silenciosa, Rashid finalmente tomó valor para llamar a la puerta otra vez. Estaba impecable. Camisa blanca social con las mangas cuidadosamente dobladas en los codos, blazer gris de corte europeo, zapatos de cuero alineados y lustrados. «Yo no he venido aquí motivado por venganza u hostilidad», dijo, cuando el mismo guardia lo interceptó en el portón. «No estoy interesado en acusaciones o confrontaciones». Ella oyó la conversación desde la planta superior de la casa. Reconoció la voz, pero no bajó para enfrentarlo personalmente. «Solo quiero conversar civilizadamente, 10 minutos de su tiempo, sin cámaras grabando, sin acusaciones preconcebidas, sin hostilidad. Solo quiero oír la verdad sobre lo que pasó aquella noche». Silencio absoluto de la casa. Más silencio. El guardia cerró el portón despacio sin aspereza, pero con firmeza. Rashid no discutió, no insistió agresivamente, pero volvió al día siguiente exactamente a la misma hora.
y al día siguiente del siguiente, y al día siguiente de ese. Ayla comenzó a preguntarse si él realmente quería solo respuestas o si estaba intentando psicológicamente desestabilizarla a través de la persistencia. Aquella tarde soleada de sábado, ella estaba en el jardín regando cuidadosamente sus plantas favoritas, perdida en los movimientos repetitivos que la calmaban. Rashid apareció del otro lado de la valla baja, se acercó sin hacer ruido innecesario y señaló discretamente con la barbilla. «Son flores muy bonitas». Ella lo ignoró completamente. Siguió mojando metódicamente las raíces de las lavandas aromáticas. «Solo quiero entender lo que realmente pasó», dijo él, la voz más suave que las otras veces. Ayla apagó la manguera lentamente, alzó los ojos por primera vez y lo encaró directamente. «¿Qué exactamente quieres saber?». Fue la primera vez que intercambiaron palabras cara a cara, y ambos sintieron una tensión eléctrica que ninguno había anticipado. Había algo en los ojos de ella, no culpa, sino dolor profundo y cansancio que venía de años cargando un peso que nadie más podía entender. «Quiero saber si mi padre sufrió», dijo Rashid, su voz más baja de lo que había planeado. «Quiero saber si en sus últimos momentos tuvo miedo, si se dio cuenta de lo que estaba pasando, si...». Se interrumpió, dándose cuenta de que las preguntas que realmente lo atormentaban no eran sobre venganza o justicia, sino sobre el hombre que había perdido sin nunca haberlo entendido completamente. Ayla lo estudió en silencio durante largos segundos. Había esperado acusaciones, amenazas, exigencias agresivas. En su lugar encontró a un hijo adulto que simplemente quería paz. «No sufrió», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Fue muy rápido. Un momento estaba hablando y al siguiente había colapsado. No creo que tuviera tiempo de entender lo que estaba pasando. La expresión de alivio que cruzó el rostro de Rashid fue tan genuina y vulnerable que Ayla sintió algo quebrarse en su pecho, una barrera que había mantenido erguida durante años. «¿Puedo entrar?», preguntó él, su voz cargada de una fatiga que parecía venir de muy adentro. «Solo quiero oír la historia completa, de ti, no de investigadores, no de periódicos, no de rumores, de la única persona que realmente sabe lo que pasó». Ayla vaciló, mirando hacia la casa que había sido su refugio y su prisión durante tantos años. Después, asintió lentamente y caminó hacia la puerta principal, consciente de que estaba a punto de compartir por primera vez la historia que había mantenido enterrada en lo más profundo de su alma. La casa por dentro era exactamente lo que Rashid había esperado. Sencilla, limpia, acogedora, el opuesto completo del palacio donde había crecido. Ayla le preparó té en silencio, sirviendo en vasos de vidrio sencillos, sus manos sorprendentemente firmes, considerando la magnitud de lo que estaba a punto de compartir. Se sentaron en el pequeño salón, con cojines bordados a mano esparcidos por el suelo, y luz natural filtrándose a través de cortinas de algodón blanco. «Tenía 19 años», comenzó Ayla, su voz firme pero distante, como si estuviera contando la historia de otra persona. «Mi familia estaba en bancarrota. Las deudas eran astronómicas. Perdimos todo: la casa, la empresa, la dignidad. Cuando apareció la propuesta de matrimonio con tu padre, no fue presentada como una elección, fue presentada como la única forma de evitar que toda mi familia acabara en la calle». Rashid escuchó sin interrumpir, observando cómo las palabras parecían ser físicamente dolorosas para ella pronunciar. «Me dijeron que sería un matrimonio de conveniencia, que él era un hombre mayor que probablemente solo quería compañía para eventos sociales, que tal vez ni siquiera tendríamos que consumar el matrimonio». Su voz se quebró ligeramente en las últimas palabras. «Pero no fue así», dijo Rashid, no como pregunta, sino como constatación. Ayla negó con la cabeza, los ojos fijos en el té que se enfriaba en sus manos. Él tenía expectativas muy específicas. Había pagado una fortuna por una esposa joven y virgen, y pretendía obtener exactamente lo que había comprado. Las palabras salieron cargadas de una amargura que había estado fermentando durante años. Aquella noche, cuando entró en la habitación, dejó muy claro lo que esperaba de mí. No había ternura, no había cortesía, no había respeto. Yo era una adquisición, una posesión que finalmente podía usar como quisiera.
Rashid sintió náuseas creciendo en su estómago. Conocía a su padre como hombre de negocios implacable, pero nunca había imaginado que esa frialdad se extendiera a áreas tan íntimas de su vida personal. ¿Qué pasó exactamente cuando él, Rashid, no consiguió terminar la pregunta? Estaba diciéndome exactamente lo que iba a hacerme, respondió Ayla, su voz ahora apenas audible, describiéndolo en detalles, explicando que iba a doler y que él no pretendía ser gentil, que yo no debía resistir o intentar detenerlo. Hizo una pausa, respirando profundamente como si estuviera reuniendo coraje para continuar. Y entonces, mientras se posicionaba para hacer lo que había planeado, simplemente se desplomó. Su respiración se volvió errática, sus ojos se pusieron en blanco y se desvanecieron sobre mí. Rashid se quedó en silencio, procesando la información. Su padre había muerto en el momento exacto en que estaba a punto de violar a una joven indefensa. Había una justicia poética en eso que era al mismo tiempo satisfactoria y profundamente perturbadora. Durante los primeros años después de su muerte, me pregunté si de alguna manera había causado lo que pasó, continuó Ayla. Si mi terror, mi desesperación, mi oración silenciosa pidiendo que algo, cualquier cosa, me salvara de lo que estaba a punto de pasarme, si de alguna manera eso había influenciado el momento de su colapso. Ella alzó los ojos y encontró la mirada de Rashid. Pero los médicos fueron claros. Fue un derrame cerebral masivo. Podría haber pasado en cualquier momento, durante una reunión de negocios mientras conducía, durante el sueño. Su sistema cardiovascular estaba bajo presión extrema hacía años. Rashid asintió lentamente. Los investigadores llegaron a la misma conclusión. Muerte natural, aunque inesperada. Hubo una pausa larga, cargada de comprensión mutua. Pero el mundo prefiere las teorías conspirativas a las coincidencias médicas, añadió Ayla con amargura. ¿Por qué nunca contaste esta historia públicamente?, preguntó Rashid. ¿Por qué soportaste años de rumores y sospechas sin defenderte? Ayla sonrió tristemente. ¿Quién me habría creído? Una joven de 19 años de familia humilde contra la reputación de un jeque multimillonario respetado internacionalmente. Además, contar la verdad habría significado admitir que él había comprado una esposa como si fuera ganado, que había planeado violarme en nuestra noche de bodas. Eso habría destruido no solo su memoria, sino también la reputación de toda su familia. Miró directamente a Rashid, incluyendo la tuya. Las palabras golpearon a Rashid como un puño en el estómago. Durante todos estos años, había estado buscando justicia para un hombre que tal vez no la merecía, mientras la verdadera víctima cargaba sola con el peso del silencio. Lamento haberte juzgado sin conocer los hechos, dijo Rashid, su voz cargada de sincera contrición. Lamento que hayas tenido que pasar por todo esto sola, y lamento profundamente lo que mi padre intentó hacerte. Ayla lo estudió por largos momentos. ¿Y ahora qué?, preguntó. Ahora que sabes la verdad, ¿qué pretendes hacer? Rashid se quedó pensativo. Honestamente no lo sé. Vine aquí buscando respuestas, tal vez incluso buscando venganza, pero ahora hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Ahora solo siento que ambos fuimos víctimas de las decisiones de un hombre que puso sus deseos por encima del bienestar de todos los demás. Se levantó lentamente, caminando hasta la ventana que daba al jardín cuidadosamente mantenido. Él te robó tu juventud, tu libertad de elegir, tu capacidad de confiar, y me robó la posibilidad de conocer realmente al hombre que era, en lugar del mito que construyó a su alrededor. Los días que siguieron fueron extrañamente pacíficos. Rashid extendió su estancia en la posada, no para seguir investigando, sino porque por primera vez en años se sentía cerca de encontrar algún tipo de cierre. Visitaba a Ayla cada tarde, ayudándola con pequeñas tareas en el jardín, compartiendo comidas sencillas, conversando sobre libros, sobre viajes, sobre sueños que ambos habían puesto en pausa debido a las circunstancias. Era reconfortante, aquella amistad inesperada que había nacido de la verdad finalmente compartida. Ayla descubrió que Rashid era nada como había esperado. Donde había anticipado arrogancia, encontró humildad. Donde había temido agresividad, encontró gentileza. Él era educado sin ser condescendiente.
inteligente sin ser pretencioso, y tenía una forma de escuchar que la hacía sentirse realmente oída por primera vez en años. Una tarde, mientras compartían té en el jardín, Ayla hizo una pregunta que había estado evitando. ¿Vas a contar esta historia a alguien más? Rashid consideró cuidadosamente antes de responder. ¿Te gustaría que lo hiciera? Ella negó con la cabeza inmediatamente. Prefiero que las cosas permanezcan como están. Tu padre está muerto. Los rumores eventualmente se desvanecerán. Y yo ya no tengo nada que probar a nadie. Rashid asintió. Entonces la historia se queda entre nosotros. Pero Ayla hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. No puedes seguir viviendo como una ermitaña por el resto de tu vida. Mereces más que esta existencia a medias. Ella sonrió tristemente. Esta no es una existencia a medias. Es paz. Después de todo lo que pasé, la paz es más valiosa que cualquier otra cosa. ¿Pero es realmente paz o es simplemente supervivencia?, presionó gentilmente Rashid. Hay una diferencia entre sanar y esconderse. Sus palabras tocaron algo profundo en Ayla, algo que había estado tratando de ignorar durante años. Había construido una vida que era segura, predecible, controlada. Pero, ¿era realmente una vida? ¿O era simplemente una forma elaborada de existir sin realmente vivir? No sé si soy capaz de más que esto, admitió finalmente. Durante tanto tiempo, la supervivencia fue mi única meta. No sé si recuerdo cómo soñar con algo más. Rashid se acercó, tomando suavemente sus manos en las suyas. Entonces tal vez sea hora de aprender de nuevo. Sus ojos se encontraron, y por primera vez desde aquella noche terrible hace 7 años, Ayla sintió algo despertando en su pecho. No era solo alivio o gratitud, era posibilidad. En las semanas que siguieron, algo hermoso comenzó a florecer entre ellos. No era romance precipitado o pasión desesperada, era algo más profundo y más duradero. Era comprensión mutua, respeto genuino y la clase de conexión que se construye sobre cimientos sólidos de confianza y honestidad. Rashid extendió indefinidamente su estancia, encontrando razones de negocios para permanecer en Jordania mientras exploraban cuidadosamente los sentimientos que crecían entre ellos. Ayla comenzó a salir de su caparazón protector, redescubriendo partes de su personalidad que había enterrado bajo años de trauma y aislamiento. Empezó a reír de nuevo, a hacer planes más allá del día siguiente, a imaginar un futuro que no estuviera definido enteramente por su pasado. 6 meses después del primer encuentro entre ellos, Rashid le propuso matrimonio en el mismo jardín donde habían compartido la verdad por primera vez. No fue una propuesta grandiosa o llena de promesas románticas. Fue simple, honesta, real. «Quiero construir una vida contigo», le dijo arrodillado entre las flores que ella tanto amaba. «No porque deba algo a mi padre o por reparar errores del pasado, sino porque has llenado un vacío en mi vida que ni siquiera sabía que existía». Ayla lloró, no lágrimas de miedo o dolor, sino lágrimas de alegría pura y esperanza renovada. «Sí», susurró, y por primera vez desde que tenía 19 años, sintió que el futuro pertenecía realmente a ella. Se casaron un año después en una ceremonia pequeña e íntima, con solo algunos amigos cercanos como testigos. No hubo pompa ni ostentación, no hubo contratos legales complicados ni negociaciones familiares. Fue un matrimonio basado en el amor genuino, el respeto mutuo y la determinación compartida de construir algo hermoso sobre las cenizas de sus pasados dolorosos. Ayla se convirtió oficialmente en Ayla al-Rashid por segunda vez, pero esta vez el nombre representaba elección en lugar de prisión, amor en lugar de transacción, esperanza en lugar de desesperación, y mientras construían juntos una nueva vida que honraba tanto su libertad conquistada como el amor genuino que habían descubierto, Ayla finalmente entendió que el destino a veces usa los caminos más tortuosos para llevarnos exactamente donde necesitamos estar. 5 años después de su segundo matrimonio, Ayla y Rashid vivían en una casa amplia en las afueras de Amán, con jardines que se extendían hasta donde alcanzaba la vista y 3 hijos que corrían entre los olivos centenarios. Era una vida que ella nunca había osado soñar durante aquellos años oscuros de aislamiento. Los niños, 2 niños y una niña,
Habían heredado los ojos expresivos de su madre y la determinación silenciosa de su padre, y crecían en un hogar donde el amor era abundante, pero nunca dado por sentado. Rashid había dejado gradualmente los negocios internacionales para dedicarse a la agricultura sostenible, transformando las tierras áridas de Jordania en oasis verdes que servían de modelo para otros proyectos de desarrollo rural. Ayla había vuelto a estudiar, completando un doctorado en psicología del trauma, y ahora dirigía un centro de apoyo para mujeres que habían pasado por experiencias similares a las suyas. Su historia, aunque nunca fue contada públicamente en su totalidad, se había convertido en una leyenda susurrada entre las mujeres de la región, no como escándalo o curiosidad morbosa, sino como testimonio de supervivencia, resistencia y la posibilidad de sanar incluso las heridas más profundas. Ayla nunca buscó ser un símbolo, pero gradualmente se había convertido en un faro de esperanza para aquellas que sentían que sus circunstancias eran insuperables. En las sesiones de terapia que conducía, no compartía los detalles específicos de su propia experiencia, pero las mujeres que la buscaban podían sentir en ella una comprensión que solo viene de haber caminado por senderos similares. Su presencia tranquila, su forma de escuchar sin juzgar, su manera de ofrecer esperanza sin minimizar el dolor, todo esto hablaba de alguien que había estado en el abismo y había encontrado el camino de regreso. En las noches tranquilas, cuando los niños dormían y la casa se llenaba del perfume de jazmines del jardín, Ayla y Rashid a menudo se sentaban en la terraza, contemplando las estrellas del desierto que brillaban con una claridad imposible de encontrar en las ciudades. ¿Alguna vez imaginas cómo habría sido nuestras vidas si no hubiéramos pasado por todo aquello?, le preguntó ella una noche, la cabeza apoyada en su hombro. Rashid consideró la pregunta durante largos minutos antes de responder. No creo que hubiéramos sido capaces de construir lo que tenemos ahora, dijo finalmente. El sufrimiento, por terrible que haya sido, nos enseñó a valorar cosas que otros dan por sentadas. Nos enseñó que el amor real no es solo pasión o conveniencia, sino la decisión consciente de elegirse mutuamente todos los días, especialmente en los días difíciles. Sus palabras resonaron en el aire nocturno como una oración de gratitud por el camino tortuoso que los había llevado hasta allí. Ayla había aprendido que la sanación no era un destino, sino un viaje continuo, lleno de retrocesos y avances, días buenos y días en los que las sombras del pasado parecían más reales que el presente luminoso. Pero había también aprendido que era posible construir una vida hermosa sobre los cimientos de la tragedia, que la felicidad conquistada a través del dolor tenía un sabor más dulce que la felicidad que llega sin esfuerzo. Sus hijos crecían sabiendo que su madre había enfrentado desafíos enormes antes de encontrar la paz, y esa conciencia los hacía más compasivos, más resilientes, más conscientes de que la fuerza real viene de la vulnerabilidad transformada en sabiduría. En las conversaciones familiares alrededor de la mesa, Ayla les enseñaba que no hay vergüenza en haber sido víctima, pero sí hay poder en decidir no permanecer en ese papel para siempre. Cuando los periodistas ocasionalmente intentaban contactarla para entrevistas o documentales sobre la viuda misteriosa, Ayla declinaba cortésmente, pero firmemente. Su historia le pertenecía, y había elegido compartirla solo con aquellos que realmente la necesitaban para su propia sanación. No tenía interés en el sensacionalismo o la fama que venía de la tragedia convertida en entretenimiento. Su legado no estaba en los titulares que nunca escribió, sino en las vidas que había tocado a través de su trabajo terapéutico, en los hijos que había criado con amor y conciencia, en el matrimonio que había construido sobre la base de la honestidad absoluta y el respeto mutuo. Era un legado silencioso pero profundo, como las raíces de los olivos que habían plantado juntos, invisibles pero esenciales para la floración que vendrían en las generaciones futuras. En el 10º aniversario de la muerte de Malik, Ayla y Rashid visitaron por primera vez juntos la tumba en el mausoleo familiar de los Al-Rashid. No fue un peregrinaje de dolor o remordimiento, sino un acto de cierre definitivo. Colocaron flores blancas, las mismas que ahora crecían en su jardín, y permanecieron en silencio durante unos minutos,
no orando por el alma del muerto, sino agradeciendo al destino por los caminos impredecibles que los habían llevado a encontrarse. «Gracias», susurró Ayla, aunque no estaba completamente segura de a quién o qué dirigía su gratitud. Tal vez al tiempo, que había sanado lo que parecía irreparable. Tal vez a la vida, que había demostrado ser más generosa de lo que jamás había osado esperar. O tal vez simplemente al misterio que permite que algo hermoso emerja incluso de las cenizas de la devastación más completa. Su historia se convirtió en última instancia en un testimonio del poder transformador de la verdad compartida, del amor genuino y de la decisión consciente de construir esperanza donde antes solo había desesperación. No era una historia perfecta, ninguna historia real lo es, pero era suya, auténticamente suya, y eso la hacía invaluable. Ayla había aprendido que la libertad real no viene de la ausencia de dolor, sino de la capacidad de elegir qué hacer con ese dolor. Había elegido transformarlo en compasión, en sabiduría, en la determinación de asegurar que otras mujeres no caminaran solas por senderos similares, y al final, esa elección la había liberado más completamente que cualquier herencia o venganza jamás podría haberlo hecho. Si esta historia de supervivencia, sanación y amor nacido de las cenizas del trauma te ha conmovido, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras historias que demuestran que incluso en las circunstancias más desesperadas, el corazón humano conserva la capacidad de sanar, de amar y de construir algo hermoso. Comenta abajo, ¿crees que es posible encontrar la felicidad después de experiencias tan traumáticas? ¿Has vivido situaciones que inicialmente parecían destructivas, pero que finalmente te llevaron a un lugar mejor? Nos encantaría conocer tus reflexiones y experiencias. Y si conoces a alguien que esté pasando por momentos difíciles, comparte esta historia como recordatorio de que la sanación es posible y que a veces los finales más hermosos nacen de los comienzos más dolorosos. Nos vemos en la próxima historia.